Bienvenidos a una nueva transmisión de trazos. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra sección de quilting. Vamos a ver. Muy buenas tardes, mi nombre es Linda Álvarez, soy la profesora de quilting de Guilá. Le damos la bienvenida al segmento de quilting que llega a ustedes gracias a las tiendas Guilá. El día de hoy les traigo el proyecto del individual que hicimos la semana pasada, pero el día de hoy lo que vamos a hacer es acolcharlo. Muchas señoras me han preguntado que cómo se acolcha, que cuáles son los materiales necesarios para acolchar. Entonces por eso decidimos hoy hacer esto y enseñarles cómo se pegan los vivos. Yo aquí ya tengo el individual hecho, que fue como nos quedó la semana pasada. Necesitamos esto que es como el top, el quilt, ¿verdad? La guata. Yo en este caso utilizo una guata que es adhesiva. Entonces, con solo plancharla ya ella se me pega al top y se me pega la parte de atrás. Y el forro, la parte de atrás. Como estos son individuales, siempre es recomendable utilizar una tela de algodón que también ayude a dar un acabado bonito al trabajo. Y para acolchar necesitamos, estas son las patillas de movimiento libre. Entonces, en el mercado hay variedad de patillas. Lo que cambia es como la forma y el material, porque en algunas esta parte es de plástico y esta parte también, la forma puede variar también. Pero yo recomiendo esta que es metálica, y esta lo que tiene en particular es que tiene este resorte que lo que hace es que hace un movimiento libre en la máquina y me permite mover la tela para donde yo quiera. Se llama patilla de movimiento libre o popularmente se conoce como pata loca. Esto, y yo sí recomiendo utilizar guantes para acolchar, porque los guantes hacen que a la hora de que yo vaya a manipular la tela en la máquina me sea más fácil poder moverla. Lo que yo voy a hacer ahora es aplanchar para que se me pegue bien toda la tela al quilt y a la parte de atrás. Una vez acolchado ya procedemos a la máquina, lo que es propiamente el acolchado. También les recomiendo utilizar hilos de calidad, que no utilicemos hilos que sean de baja calidad, porque el acolchado es lo que le va a dar el acabado bonito al quilt. En este caso es que vamos a hacer un quilt muy pequeñito, que son los individuales. También les voy a enseñar cómo pegar los vivos, que ya es la parte final del proyecto. Les quiero recordar también que en las tiendas Guilá estamos dando cursos de quilting para las que estén interesadas en los cursos. En Heredia, los lunes de 1:30 a 4 de la tarde y los jueves de 1 a 4:30 de la tarde en Moravia, y en Alajuela de 9 a 11:30. Les voy a enseñar cómo se coloca la patilla en la máquina. Toda máquina trae este tornillo, entonces ella se pone de esta manera. Tiene esta pieza que está acá, que es como un palito Entonces ese va a ir sobre la pieza de la máquina donde va la aguja, esta que está acá. Y lo vamos a prensar aquí. Vamos a meter el tornillo. Sí, hay que socarlo bien, porque como ella se mueve tanto a la hora de estar subiendo y bajando, se nos puede aflojar el tornillo, entonces es mejor socarlo bastante. Por eso no recomiendo utilizar las patillas que tienen esta parte de aquí plástica, porque a la hora de uno socar puede ser que se vaya a quebrar. La máquina debe estar en la puntada más larga. Entonces, yo la pongo en este caso, en esta máquina es en 5, hay máquinas que llegan hasta el 4 o 4.5, entonces dependiendo de la máquina, pero sí tiene que ser la puntada más larga. Y bueno, entonces los guantes, ¿verdad? Que es importante, porque estos guantes, por ejemplo, tienen como gomitas en las puntitas, que son los que van a hacer que mi tela se me adhiera mejor y que tenga un mejor agarre en el quilt. Entonces, y siempre importante también, cuando empezamos a acolchar, se empieza a acolchar del centro hacia afuera, para que la tela se me vaya acomodando y se me vaya extendiendo, y aquí atrás no me vayan a quedar arrugados ni se me vayan a hacer bultos. Entonces, como primero, yo siempre les he dicho, en quilting cuando acolchamos, ya sea a mano o a máquina, no se deben de ver nudos, ni remaches, ni nada en la parte de atrás. Entonces, la forma de empezar un quilt a acolchar, yo bajo la patilla y voy a sostener mi hilo y voy a bajar con la mano la aguja y me voy a traer la hebra que está abajo.
Cuando yo tengo esa hebra, entonces ya puedo empezar a acolchar. No voy a remachar, ni voy a hacer quedar varias veces en ese mismo punto. Ahí mismo pongo la aguja y ya empiezo a acolchar. Yo sí les recomiendo que antes de que, si no han tenido experiencia en acolchado, que tal vez en un lápiz ustedes dibujen en una hoja con un lápiz y vayan haciendo el movimiento. Y el movimiento que yo voy a hacer es como este. Vean que yo no voy a cruzar por ningún lado la puntada. No sé, hay que tratar de no hacer picos, de que no se me vaya, en este caso que es de movimiento libre, no se me va a montar la tela en ninguna otra puntada. Y como les digo siempre, es del centro hacia afuera. Y ahí vamos. Por eso les recomiendo que lo hagan primero, si nunca lo han hecho, que lo hagan primero con un lápiz y papel, para que la tela no se me vaya para que la mano más bien, como que la mano con la vista, me coordine exactamente para dónde es que voy yo. Por eso es importante primero como practicarlo a lápiz. Les recuerdo que las tiendas Guilá están ubicadas en Alajuela, Heredia, Alajuela, Heredia, Moravia. Igualmente en las 3 tiendas estamos impartiendo cursos. Para las que están interesadas pueden buscar información en las tiendas. Entonces ven, como ven, ya yo voy aquí con el individual y lo voy trabajando siempre del centro hacia afuera, como siempre les digo. Lo voy a terminar acá, donde voy a pegar el vivo. Entonces ahí nada más lo que hago es como varias veces en el mismo lugar y lo termino. Ok, yo lo que ahora voy a hacer es, cuando vamos a acolchar siempre hay que dejar un espacio libre, o sea, que me tiene que sobrar entre la tela y la guata. Porque cuando acolcho siempre la guata y el trajo se me encoge un poco, entonces siempre tengo que dejar un poquito, un sobrante, un exceso de tela y un exceso de guata. Ok, ahora lo que voy a hacer es cortar ese exceso porque tengo que limpiar mi proyecto. Cuando acolchamos muy difícilmente, esta parte de aquí nos va a quedar recta por el acolchado, entonces tiende a encogerse un poquito. La forma de limpiar esta parte, yo siempre lo que recomiendo es que busquemos una medida de una línea recta con mi costura, esta costura de acá. Entonces yo la voy a colocar la regla ahí y voy a colocar, tal vez aquí si no se puede ver, está de 1 3/4, es la medida que yo voy a utilizar aquí con mi costura para poder emparejarla, porque yo no puedo guiarme por este borde de la tela, porque nunca queda recto, siempre va a quedar un poco doblado. Y voy limpiando igual los 4 lados, para que me quede también como de la misma medida todo el quilt, porque si yo hago una medida por un lado y otra medida por otro lado, no me va a quedar parejo. Y es importante que a veces uno dice, bueno, es que de todas formas no se ve, uno se va a notar, y yo no puedo como ir cortando como a mí se me ocurra, ¿verdad? Yo, por ejemplo, utilizo esta medida aquí con esta costura de acá de 1 3/4, pero también me aseguro de tenerla recta con este borde que ya yo limpié. Entonces, de esa forma me aseguro que aquí yo voy a tener un ángulo recto de 90 grados, que mi quilt no me vaya a quedar para allá o no me vaya a quedar para allá un poquitito metido. Entonces, siempre hay que buscar una costura mejor a la hora de limpiar. Y si ustedes notan, por ejemplo, aquí esta parte, la tela no me llegó inclusive al borde de la guata, me sobró un poquito, pero no importa porque esto yo lo puedo tapar con el vivo. Pero sí tengo que procurar que todo me quede recto, que me quede parejo, bien limpio. No puedo como cortar aquí de una medida y allá de otra. Entonces, siempre buscando la medida que tomamos a un principio, ¿verdad? 1 3/4, la pongo aquí recta y vuelvo a limpiar. ¿Ok? Ya mi trabajo entonces está listo, nada más es de coserle el vivo. En este ejemplo que yo les traigo aquí, que ya está terminado, ustedes pueden ver, el vivo no tiene como
un inicio o un final. O sea, se ve como si fuera una tira completa, parejita. Voy a enseñarles cómo es que se hace. Importante también que las puntas de mi quilt, de cualquier quilt que yo haga, ya sea individual o una colcha, un trabajo grande, pequeño, siempre mis puntas me queden rectas, que no me vaya a quedar como un rollito ahí de tela, un puñito de tela, tienen que quedar con su forma. Yo voy a utilizar esta tela verde para hacer los vivos y la tela la voy a doblar en 4 partes, la voy a poner recta acá, este borde con este, las voy a poner recta y luego voy a volver a doblar y la voy a poner igual aquí en el borde completamente recto. Una vez que lo tenga así, la tela tiene que estar aplanchada también, ¿verdad? Tiene que ser una tela que esté aplanchadita, que no esté muy arrugada. Yo me voy a asegurar entonces que mi regla vaya a cortar las 4 telas que tengo acá. Yo la voy a poner recta con el doblez de la tela, no con el borde donde están el ancho de mi tela, sino aquí en el doblez. Y la pongo recta aquí con una línea recta y corto. Esto es como limpiar mi tela, ¿verdad? Porque los bordes nunca están parejos de la misma medida. Y le doy vuelta, yo no toco mi tela, yo solo le voy a dar vuelta porque si muevo, manipulo mi tela, ya esta parte que yo limpié y emparejé aquí la voy a perder. Y los vivos, todos los vivos siempre los hago de 2,5 pulgadas. Entonces aquí está 1 y 2,5. En esta regla las medias pulgadas están representadas por las líneas de puntitos. Y de la misma forma lo pongo recto aquí con el doblez y lo pongo completamente recto con el borde que ya limpié y voy a cortar de 2,5 pulgadas. Para este individual voy a necesitar 2 tiritas para que me dé la medida para poder cubrir todo el borde. Una vez ya limpio, entonces ahora sí le voy a quitar el borde de la tela, este que está en los anchos de la tela. Yo no se lo quito sino hasta que ya exactamente voy a utilizar la tela, porque si le quito los bordes antes de coser, por ejemplo, de ya yo saber si voy a hacer una tira de 4,5, 2,5, yo no voy a saber dónde está el ancho de mi tela, entonces eso se me puede confundir, además de que la tela se deshilacha y ya se puede como echar a perder. Entonces limpio esos 2 bordes y la forma de unir vivos es en diagonal. Yo voy a colocar la tela con el derecho hacia mí, ¿verdad? Y voy a colocar la otra tira sobre ella, pero haciendo como una cruz, digamos. Y yo voy a hacer que me sobre 1/4 de pulgada de tela aquí y 1/4 de pulgada aquí. Los vivos se unen al sesgo, eso es unir un vivo al sesgo. Porque cuando yo doblo mis vivos, los vivos se doblan ahora, se aplanchan a la mitad, para que no me quede mucha costura junta. Yo voy a pasar, para guiarme mucho más fácil, voy a pasar una línea recta acá. Y noten que donde está la línea recta es como en el ángulo que yo hice entre las 2 telas, en este y en este. Aquí me sobró 1/4 de tela, 1/4 de pulgada de tela y aquí 1/4 de pulgada de tela. Ahí donde pasé mi lápiz es donde yo voy a pasar la costura. Ahí es donde yo voy a coser. Voy a colocar alfileres y voy a coser. Porque los alfileres lo que me ayudan es fijar mi tela, ¿verdad? Que no se me vaya a mover a la hora de coser. Entonces ahí lo coso y voy a unir mis vivos. Esta es la forma correcta de unir vivos, no es como derecho con derecho. Voy a cambiar la patilla porque la patilla que tengo es de acolchado. Entonces, les recuerdo que los cursos, ¿verdad? Estamos dando cursos en Heredia, en Moravia y Alajuela. En Heredia estamos los lunes de 1:30 a 4 de la tarde. En Moravia los jueves de 1:30 a 4 de la tarde. Por si gustan darse la vuelta, hacer alguna consulta con respecto a los proyectos. Los proyectos de todos los programas se están vendiendo en las tiendas también, por si ustedes gustan adquirir sus proyectos y hacerlos en casa. Son proyectos muy sencillos, muy fáciles de hacer. Igual si tienen alguna pregunta pueden acercarse con muchísima confianza y yo con mucho gusto las voy a atender. Ok, entonces ahora voy a pasar ahí la costura
donde yo pasé mi lápiz, ¿verdad? Y voy a coser y voy a unir mis vivos. Una vez que los haya unido, tengo que cortar la tela y voy a cortar a 1/4. Voy a dejar un sobrante de 1/4 para aquí, que sería a partir de la costura, 1/4 de pulgada. Aquí es en el único lugar donde yo uno, donde yo abro costuras. ¿Por qué abro costuras? Porque cuando yo hago esto, necesito abrir esta costura para que a la hora de que yo aplanche el vivo a la mitad y haga esto, no se me vaya a hacer mucha tela y no se me vaya a engrosar mucho el trabajo. Entonces, eso sí tenemos que aplancharlo para que no se nos vaya a mover. El vivo, como todos los vivos que hacemos, siempre se aplanchan acá a la mitad por todo el largo de la tira. También en las tiendas Guilá tenemos entrega a domicilio en el área metropolitana. Si alguien viviera fuera del área metropolitana, podemos hacerles el envío también. Ustedes nos llaman y nos dicen por qué medio de transporte quieren que les enviemos los pedidos y con muchísimo gusto se les envía el pedido. Si es en el área metropolitana, si es directamente con entrega de Guilá y esta entrega no tiene ningún costo. Entonces a veces que se nos dificulta salir y nos necesitamos algún material, pueden llamar y hacer sus pedidos porque como les digo, no hay un monto fijo o una tarifa mínima para hacer los pedidos. La factura puede ser de cualquier monto. Ya planchado los vivos, lo voy a empezar a pegar a mi proyecto. Y el sistema que les voy a enseñar es el mismo para cualquier tipo de quilting, ya sea un quilt grande o pequeño, un camino de mesa, el trabajo que ustedes quieran es el mismo sistema. Lo único que sí les voy a aclarar es que dependiendo del acabado que ustedes le quieran dar al quilt, ahí es donde yo tengo que empezar a coser mi quilt. Yo en este caso, el acabado se lo voy a hacer a máquina. Se puede hacer también cosido a mano con puntada escondida. Si lo hacen a mano con puntada escondida, entonces tienen que empezar a pegarlo, a coserlo del lado derecho del quilt o del frente del quilt. Como yo lo voy a hacer el acabado a máquina, lo voy a hacer por el lado de atrás. Y yo voy a dejar sin coser, voy a colocar el vivo a partir de acá, puede ser como de la mitad de mi quilt, y voy a empezar a coser acá, no voy a empezar a coser desde el inicio de la tira. Voy a dejar este espacio, que es a más o menos unas 7 pulgadas sin coser, y yo voy a empezar aquí, donde coloqué mi alfiler, aquí. Y voy a dejar esta tira sin coser. Cuando yo llego aquí, cuando yo voy a coser ahorita en la máquina, yo no voy a coser hasta el final de mi quilt, yo no voy a llegar a la punta. Yo voy a dejar 1/4 de pulgada, aproximadamente por acá, ya uno como que el ojo se le va haciendo a la medida. Entonces yo voy a llegar hasta acá, hasta donde marqué el lápiz, la costura. Cuando llego hasta ahí, les voy a hacer el ejemplo aquí que tal vez aquí se pueda ver más fácil. Entonces, cuando yo llego aquí, dejo de coser y lo saco de mi máquina. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer el vivo hacia arriba y lo voy a poner en dirección con el borde que voy a coser ahora. Entonces, voy a ponerlo hacia arriba y voy a hacer como un triangulito, como un doblez, y luego lo voy a hacer hacia abajo, porque ahora ya sí voy a coser acá. A partir de aquí, sí voy a coser desde aquí, desde el inicio. Esta parte que está esto, va a quedar así, sin coser. Voy a coserlo en la máquina para que ustedes vean y vean el procedimiento. Este procedimiento que les acabo de enseñar es el mismo procedimiento en las 4 esquinas, en las 4 puntas de mi quilt. Cuando yo coso vivos, cuando cosemos en quilting, la puntada, el largo de la puntada es de 2.5 o de 2. Pero en el caso de los vivos, yo siempre recomiendo que usemos una puntada un poquito más larga para que sea más fácil manipular y porque como tenemos tanto grueso de tela, tenemos la guata y los quilts, entonces siempre pongámosle un poquito más de largo a la puntada. Pues ahí ya empiezo a coser. Van a ver ustedes cómo yo llego hasta la esquina. No es hasta la esquina, perdón, es dejando 1/4 sin coser, ahí. Okay, lo saco de la máquina y hago lo que les expliqué hace un ratito. Hago la tirita para arriba
y la pongo con el borde que voy a seguir cosiendo y la vuelvo a bajar. Este doblez que yo estoy haciendo me asegura que mis esquinas, que mis bordes queden en punta, que no queden recogidos, que no se me vaya a hacer un montón de tela ahí y luego yo no puedo, si no me quedan rectos los vivos, las puntas. Y lo mismo, ¿ok? Esto si no lo pueden hacer al principio, esto es como de mucha práctica, cuesta a veces un poquito poder llegarle como a su forma de ser. Entonces es lo mismo, la saco de la máquina, hago la tirita para arriba, así, la pongo hacia arriba con el borde que voy a coser y la vuelvo a bajar. Y ok, ven que yo, por ejemplo, que ya cosí, que está acá, está sin coser, esto tiene que quedar suelto, ese doblez tiene que quedar suelto, para que cuando yo doble mi vivo hacia afuera, me dé como la tela me dé esa flexibilidad de poder moverla, y ustedes van a ver que cuando yo la doble, ella se va a acomodar solita, y se va a acomodar en punta y va a quedar bien bonita. En las tiendas Guilá también quiero comentarles que, Guilá se especializa en importar productos para la confección de quilting. Los productos que se importan para la confección de quilting son de marca Olfa. Estos productos, por ejemplo, en el caso de las tijeras, son hechas de un plástico muy resistente que se puede caer inclusive y ese plástico no se rompe. Entonces son muy resistentes. Además de que las cuchillas de las tijeras, una de las cuchillas de las tijeras es dentada. Entonces esto me asegura mi filo. Cada vez que ella haga un corte va haciéndose filo. Y además que me le da como un agarre a la tela, entonces me ayuda a la hora de cortar mi tela. En las 4 esquinas tengo que hacer el mismo procedimiento con la tela. Hacerla hacia arriba, luego bajarla. Y cuando empiezo a coser, sí empiezo a coser desde el puro inicio. Aquí no tengo que dejar un cuarto sin coser. Ahora, yo ya estoy por terminar. Ven que llego ya aquí a la parte del quilt donde inicié. Entonces voy a dejar sin coser igual un espacio. Yo voy a coser aquí, puede ser que cose unas 4 pulgadas y voy a dejar sin coser un espacio. Ahora voy a enseñarles cómo se cierra el vivo. Ven que yo tengo estas 2 tiras que quedan aquí como sueltitas. Entonces, la tira con la que yo empecé a coser queda abajo y yo vengo con la otra, que es con la que venía terminando. La pongo sobre la primera. Aquí tengo el borde de la tirita de abajo, entonces a partir del borde hacia mi derecha yo voy a contar 2 pulgadas y media. Este cuadrito tiene la medida de 2 pulgadas y media. Entonces, voy a ponerlo acá para que ustedes vean como la diferencia un poquito. El borde del primer vivo está acá. Yo voy a colocar la tela ahí y voy a colocar hacia mi derecha 2 pulgadas y media, pero voy a marcar el vivo que viene arriba. Ahora, el vivo que está abajo va a pasar para arriba y lo voy a colocar de la misma forma en que lo coloqué al principio cuando uní los vivos, en diagonal, así, y derecho con derecho, y voy a pasar una línea aquí en diagonal y ahí es donde yo voy a coser. Ustedes van a ver que cuando termine ahí mi costura, me va a quedar una sola tirita y entonces no se va a ver dónde termina, dónde empieza el vivo. Igual mi línea va a ir de izquierda a derecha, porque si lo hago para el otro lado, no me va a cerrar bien, no me va a permitir cerrar el vivo como, entonces no voy a poder nunca darle vuelta al vivo. Tiene que ser de izquierda a derecha. Ahora vuelvo a coser ahí, al sesgo, según el vivo, y ahora van a ver que queda muy, muy bonito. Y esto también es de mucha, mucha, mucha práctica. Ok, ahora ya está ahí. Me aseguro, nada más como para estar completamente segura de que mi tela sí me dio el ancho que yo necesito. Entonces ahora sí corto aquí, dejando un cuarto de tela.
ahí más o menos, y abro la costura. Aquí es donde mejor puedo como visualizar por qué es que se une al sesgo, porque a la hora que yo cierro mi vivo, esta costura, como está el sesgo, nunca se van a encontrar, entonces no se me va a hacer tanta tela una con otra. Y ahora lo que hago es nada más terminar de pegar el vivo, de coserlo en las partes donde yo dejé sin coser. Y ahora le doy vuelta nada más y quiero que vean cómo las puntas se acomodan solitas. Y no hay como complicación a la hora de hacer las esquinas. Ahora yo lo que voy a hacer es nada más, le doy vuelta para acá. Puedo ponerle alfileres si quiero, o puedo ponerle algunas prensas. Hay unas prensitas en el mercado que son para asegurar el vivo. Pero vean que cuando yo voy a hacer el vivo hacia arriba, con el doblez que le hice antes, esto es lo que yo hago. Se me hace en punta. Entonces ven que la tela no me queda como hecha un puñito ahí, no me queda como enrollada. Y eso le da un acabado mucho más bonito. Entonces ahora lo que yo voy a hacer nada más es coser aquí al borde, en la pura orillita de esta, y cerrar mi vivo, que es como queda este vivo que está acá. Entonces, como pueden ver, no se ven costuras en ninguna orilla del vivo, no se ven uniones, entonces el trabajo queda mucho más limpio, mucho más bonito, queda muchísimo mejor presentado. Espero que les haya gustado la pequeña clase de acolchado, que hayan aprendido un poquito. El acolchado es de práctica, es de animarse, es de practicar y empezar tal vez con un pedacito de tela y ustedes le van dando ahí movimiento, el que ustedes quieran, y pueden hacer las figuras y formas que ustedes quieran. Pero por lo menos que ya sepan cuál es la patilla, y es muy recomendado así los guantes para que puedan tener un mejor agarre con la tela. Les agradezco mucho que nos hayan sintonizado el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Muy buenas tardes.